Buen día. Bendiciones del Señor, amados hermanos. De nuevo con gozo de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y sin más, quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Vamos a ir en esta oportunidad a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, vamos a estar meditando de manera especial, aunque no únicamente, en los versículos 10 y 11. Vamos a leer 10 y 11, aunque vamos a agarrar el pasaje en su contexto. Y aclaro algo, hermano, para que no se asuste. Casi la mitad de nuestro mensaje es poner estos versículos 10 y 11 en su contexto, porque es muy relevante, como usted va a ver en este caso, el contexto. Así que no se asuste, que cuando yo entre de lleno a considerar versículos 10 y 11, ya voy casi la mitad de todo lo que tenía para decirle. Así que vamos a leer versículos 10 y 11 de 1 Pedro capítulo 4. Hoy vamos a entender el servicio. Ayer hablamos del fundamento, hoy vamos a hablar de qué es el servicio, cómo servimos, todo eso. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, de nuevo, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con la conciencia clara, Señor, de que si tu Espíritu no nos habla, si Él no nos instruye, nada de lo que hagamos aquí tendría sentido, Señor. Él es el gran maestro. Él es, Señor, quien en la medida que los hombres hablan a los oídos, habla al corazón humano y le enseña, le instruye, lo confronta, lo reprende, lo consuela, lo estimula. Nosotros te pedimos, Señor, que tú hagas efectiva esa operación hoy en cada corazón. Gracias, Señor, por estos hermanos. Trae con bien cualquier otro que todavía venga de camino y concédenos un buen tiempo de regocijo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de ayer nosotros, como decíamos, establecimos el fundamento del servicio, ese es nuestro tema general, llamados a servir, y vimos que estamos llamados a servir porque fuimos salvos para servir. Ese es el fundamento que tenemos que entender. Dios nos salva siempre, en todos los casos, para convertirnos en siervos suyos. De ahí que decíamos entonces que la característica esencial de todo verdadero creyente es que sirve. Por lo tanto, el cristiano que no sirve, ¿qué fue lo que dijimos? No sirve. Porque para eso fue que se nos salvó, para servir a Dios. En el día de hoy, como les dije, nosotros vamos a comenzar a ver algunos detalles particulares de esa vida de servicio que el Señor nos ha llamado a hacer. Y este versículo 10 y 11 de 1 Pedro 4 condensa muy bien la información sobre cómo nosotros debemos servir y todo eso. Pero como les dije, antes de entrar a considerar esos versículos 10 y 11, tenemos que poner este texto en su contexto porque es sumamente relevante para lo que Él nos va a decir del servicio. Si usted mira en su Biblia conmigo, en Efesios 4, versículo 7, está la idea general, la razón general de toda la exhortación que Pedro está diciendo aquí. En el versículo 7 comienza diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, esa es la exhortación general. Viene el fin se acerca. Estamos pronto al fin del mundo. Esa es la idea. Pedro nos está diciendo cómo nosotros debemos de vivir a la luz de que pronto todo esto va a pasar, hermanos. Y eso es una realidad que la Biblia nos dice. El Señor puede venir y va a venir pronto, dice la Escritura. Por lo tanto, este mundo está al acabarse, por lo menos la vida como la conocemos, ¿verdad? Cuando Cristo venga e instaure su reino en la tierra, será diferente todas las cosas, pero va a cambiar. Y por lo tanto, Pedro nos dice, porque Cristo va a venir pronto y porque esto se puede acabar en cualquier momento, entonces nosotros debemos asegurarnos
de que cuando Cristo llegue nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo. Esa es la idea. Ese es el punto del pasaje. Todo lo que Él nos dice desde ese versículo 7 sobre la base de que el fin de todas las cosas se acerca. A Martín Lutero una vez le preguntaron, o déjeme hacerle la pregunta a usted, si yo le preguntara, hermano, si tú supieras que el Señor va a llegar en las próximas 24 horas, ¿qué tú harías? Piénselo por un momento, ¿qué tú harías? Si tú supieras, sin lugar a duda, Cristo va a venir en las próximas 24 horas. Esa pregunta se la hicieron a Martín Lutero. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Martín Lutero? Martín Lutero dijo, plantaría un árbol y pagaría mis impuestos. ¿Qué le parece? Porque yo sé que Cristo viene en las próximas 24 horas, plantaría un árbol y pagaría mis impuestos. Y lo que Lutero quería decir era simplemente esto. Yo quiero asegurarme que si Cristo llega hoy, yo voy a estar haciendo hoy lo que se supone que yo debo estar haciendo hoy. Esa es la idea. Usted ha visto cómo la gente cuando empiezan a inventar, y eso pasa mucho, ha pasado a través de la historia, gente inventando que ellos saben el día que Cristo llegue, que Cristo va a llegar y le ponen fecha. ¿Qué suele hacer la gente que son tan estúpidos para creer esa fecha? ¿Qué es lo que suelen hacer? Dejan los trabajos, dejan toda la cosa y se suben una loma a esperar a Jesús que llegue. Yo no sé por qué una loma, a lo mejor como están esperando el arrebatamiento, ellos creen que la loma va a ser más rápido, va a llegar más rápido. Supongo que creerán. Pero la idea es que eso es lo que la gente suele hacer, pero eso no es lo que debemos hacer. Si yo sé que Cristo va a llegar hoy, yo lo que tengo que estar es haciendo lo que el Señor me manda hacer hoy. Como decía el pastor Julio Rosa. Hermano, asegúrese que si el Señor va a llegar un domingo, que usted esté en la iglesia. Oye, porque es ahí que usted debe estar el domingo. Esa es la idea. Y eso era lo que Martín Lutero quería decir. Y es lo que perdóneme que si digo Pablo, que yo tengo varios años predicando las epístolas de Pablo y tengo a Pablo en la cabeza siempre. Pedro nos está diciendo aquí, cuáles son en sentido general esas cosas que nosotros debemos asegurarnos de estar haciendo si sabemos que Cristo viene pronto, ¿ok? Y Él nos dice específicamente 3 cosas en las que nosotros debemos concentrarnos, que son, de hecho, las cosas que Jesús mismo enfatizó a la luz de su venida. Lo primero que Él nos deja ver en este pasaje, si usted mira el versículo número 7 al final, es que si sabemos que este mundo va a pasar pronto, que Cristo va a venir pronto, que el fin está cerca, entonces nosotros debemos darle prioridad a nuestra comunión con Dios. Fíjese que ahí es que Él comienza, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y quiero que note que el énfasis del versículo está en la oración, ¿ok? El sed sobrio y velar es para orar, esa es la idea. De hecho, le leo en otras versiones, porque se ve un poco más claro. Dice, ya que se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Otra versión dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y lo que Pedro nos está diciendo es que tenemos que, fíjese que él está hablando de ser sobrios para orar. La idea es no dejar que nuestra mente sea engatusada, sea distraída. ¿Usted está consciente que vivimos en un mundo que está diseñado para distraernos, hermano? Vivimos en un mundo que está diseñado así, para distraer tu atención. El diablo es el ilusionista. ¿Usted sabe lo que hacen los ilusionistas? Te van haciendo mucha pirueta para que tú te distraigas por aquí mientras ellos van haciendo otra cosa con esta mano, mientras ellos te están haciendo. Y eso es lo que el diablo hace. Vivimos en un mundo así. Y el distractor más grande, ahora mismo, todos ustedes lo tienen en el bolsillo. ¿Cuál es el distractor más grande? El celular, señores. Oye, el celular es una herramienta tremenda, una bendición de Dios, pero también puede ser una gran maldición, y lo es para mucha gente. Gente que se pasan horas y horas ahí viendo reels, viendo porquería en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, y lo grande es que después te dicen que no tienen tiempo para orar. No, pastores, que yo no tengo tiempo para orar. ¿Y cuántas horas tú duras ahí, mira, haciéndole así al date? No, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Y pregunto a la gente, ¿cuántos mensajitos tú has mandado hoy? ¿Cuánto tú has leído hoy? ¿Cuántas publicaciones tú has leído y no tienes tiempo para leer la Biblia? Pedro nos está diciendo, el fin se acerca, hermanos. Nosotros tenemos que no dejar que nos distraigan de lo que es más importante, que cultivar nuestra comunión con el Señor. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que debe ser primero. Cultivar
nuestra comunión con el Señor a través de la oración y por supuesto a través de la palabra también, ¿verdad? Que Dios nos hable y nosotros le hablamos. Cualquier otra cosa que estemos haciendo que no tenga que ver con nuestra comunión con Dios, al final del día es una inversión perdida en este mundo de tiempo. ¿Usted está consciente de eso? Eso es así, sí o sí, ¿ok? Todo lo que usted hace que no lo acerca a Dios, que de alguna manera no está enfocado en Dios, todo eso está perdido. Es como el dinero que usted va y deposita en Baninter. ¿Usted se acuerda de Baninter? Sólido como Baninter, sí, muy sólido. Quebrado el banco. Bueno, si yo te dijera, hermano, mira, ese negocio va a quebrar en cualquier momento, ¿tú depositarías tu dinero? ¿Tú invertirías tu dinero en ese negocio? Bueno, nosotros estamos viviendo en un mundo que va a pasar. Todas las cosas van a ser deshechas. Todo esto va a ser deshecho. Y sin embargo, nosotros pasamos la mayoría del tiempo concentrados en cosas que son exclusivamente de esta vida y sin ninguna relación con Dios o el mundo espiritual. Así que Pedro nos está diciendo, porque el fin se acerca, tenemos que concentrarnos en nuestra comunión con Dios. Y eso tiene una relevancia particular. Le dije, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esta cosa? Porque tiene que ver con los versículos 10 y 11. Pedro va a decir en los versículos 10 y 11 que nosotros debemos servir, específicamente en el versículo 11, en el poder de Dios y conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuál es el punto? El poder para servir, las palabras con las que vamos a servir a otros, vienen de esa comunión con Dios. Si nosotros no sacamos tiempo para orar, para tener comunión con Dios, no vamos a tener la capacitación que necesitamos para poder servir a otros. O lo haremos de una manera que no tiene eficacia. Le leo algunas citas de algunos grandes hombres de Dios en la historia que han dicho sobre esto. Oiga lo que dijo A.W. Tozer. Él dijo, la comunión con Dios lleva directo a la obediencia y a las buenas obras. Ese es el orden divino y jamás puede revertirse. No podemos resistir por mucho tiempo las exigencias del servicio sin recibir el poder para lograrlo por medio de la adoración. O sea, antes de yo pretender servir, es lo que estoy diciendo, yo debo asegurarme de que estoy teniendo comunión con Dios, que estoy sacando mi tiempo con el Señor cada día. De ahí procede el poder. Oiga otra cita, Donald Whitney dice, quienes puedan mantener el servicio sin habitual adoración privada y congregacional, están sirviendo en la carne. Oswald Chambers dice, el servicio es la manifestación visible de una superabundante devoción hacia Dios. Solamente podremos movernos correctamente en el servicio cuando es una expresión de la intensidad de nuestra relación con el Señor. En otras palabras, el fin se acerca, debemos servir, vamos a ver, ahí Él va a llegar. Pero primero tenemos que tener tiempo con el Señor. Es de ahí que procede el poder para poder servir. Pero si miramos el texto en el versículo 8, Él nos dice que nosotros, porque el fin se acerca de todas las cosas, nosotros no solo debemos concentrarnos en nuestra comunión con Dios, debemos también concentrarnos y cultivar la comunión con los hermanos. Mira el versículo 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro nos está guardando del error precisamente en el que cae la gente cuando dice, no, lo más importante es la comunión con Dios, así que yo me voy a concentrar en la comunión con Dios. Y se le olvida que Dios también nos llama a tener comunión con las demás personas, especialmente los hermanos de la iglesia. De ahí es que salió el famoso monaquismo. ¿De dónde que salió eso de que la gente se recluía en un monasterio, en una loma, en un convento? Precisamente de esta idea de que no, lo más importante es la comunión con Dios. Sí, hermano, eso es lo más importante, por eso lo puso primero. Pero esa comunión con Dios siempre debe llevarnos a la comunión con otros. Siempre debe llevarnos a la interacción con otros. Nosotros no podemos recluirnos. Como les decía ayer, no existe el llanero solitario. Hermano, no existe el llanero solitario en el cristianismo. Nosotros debemos tener comunión con Dios, pero a la vez tenemos el poder para poder tener comunión con los hermanos. Y Pedro específicamente nos guarda aquí de dos. Mire, la Biblia a mí me encanta lo transparente que es, lo clara, lo sincera que es. Pedro nos guarda de dos problemas que pueden surgir de la comunión e interacción con los hermanos. Fíjese que él habla, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y dice, hospedaos unos a otros sin murmuración.
¿Usted sabe cuál es el problema, hermano? Como dice un refrán por ahí, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí, esa es otra historia. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que a veces es difícil cultivar la relación con los hermanos. Hay hermanos difíciles. De hecho, la Biblia nos dice por ahí que hay que aprender a soportar a los hermanos. Entonces, de esa interacción con los hermanos vamos a necesitar mucho ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor que perdona, pero también, dice él, tenemos que aprender a hospedarnos, a recibirnos unos a otros, es la idea, a interactuar unos con otros sin murmuración. Porque es increíble cómo nosotros podemos usar nuestro tiempo de comunión como una manera de dañarlo con el pecado de la murmuración. Aquí mismo en el campamento. Oye, qué tiempo más glorioso, estamos en comunión y de aquí salimos con todos los chismes. Muchacha, fulano tiene un cicote. Tú no sabes, mira, eso. Tú viste cómo come fulano, pero por eso es que está así, se metió 3 platos. Y estamos murmurando. Oye, pero tú te diste cuenta que fulano tiene a fulano dominado, no lo deja ni hablar. Y nosotros podemos convertir terriblemente por nuestra carnalidad nuestro tiempo de comunión, que debe ser un tiempo para ministrarnos, para edificarnos unos a otros, en ocasión de pecado, señores. Sea porque nos ofendemos unos a otros y no nos perdonamos, o sea, porque lo usamos para murmurar, hablar unos de otros. Pero, de nuevo, Pedro nos está diciendo que el fin se acerca, por eso necesitamos primero la comunión con Dios, y de ahí le dije, de ahí procede el poder, lo que necesitamos para el servicio. Necesitamos la comunión con los hermanos, que provee la ocasión para el servicio. Ese es el contexto. En ese contexto de comunión, de interacción uno con otro en todas las esferas de la vida, nosotros vamos a identificar las necesidades o las áreas donde nosotros podemos servir a los hermanos, atender las necesidades de los hermanos, y ahí es donde llegamos a los versículos 10 y 11. Fíjese que Pedro conecta directamente, versículo 10, esta idea de la interacción con Dios, interacción con los hermanos al servicio. Ese es el orden, ¿eh? Interacción con Dios, interacción con los hermanos, de aquí sacamos el poder, de aquí sacamos el contexto. Entonces, allí identificamos las áreas en las que nosotros podemos servir. Y dice Pedro, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y le voy a dar una definición de servicio basada en esos 2 versículos, que será la base para el resto de nuestro campamento y el resto de lo que vamos a decir hoy. Servicio, ¿qué es servicio, hermanos? Servicio es cuando nosotros usamos los recursos de gracia que Dios nos ha dado, la multiforme gracia de Dios, dice él allí, para atender a las necesidades de otros. Fíjese que él dice, ministrelo a los otros, y la palabra ministrelos allí es diaconeo, de donde viene la palabra diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor puesto para atender las necesidades de los hermanos en la iglesia. Y le está diciendo, todos nosotros estamos llamados al diaconado. No a ser diáconos oficialmente, no, eso será para algunos en la iglesia, pero todos estamos llamados al diaconeo, todos estamos llamados a atendernos a las necesidades los unos de los otros. ¿Cómo? Con los recursos de gracia que nos ha dado. Así que, ¿qué es servicio? Cuando yo utilizo los recursos de gracia que Dios me ha dado, la multiforme gracia de Dios que me ha sido dada, para atender las necesidades de otro para la gloria de Dios. Fíjese que ahí es donde él termina ese versículo diciendo, el versículo 10, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Así que, ¿qué es servicio? Para nosotros aquí en este campamento, y obviamente, hermano, ayer dejamos claro, el servicio a Dios tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida. Hasta nuestros trabajos seculares deben ser un servicio a Dios, todo. Pero en este caso particular estamos hablando del servicio a Dios que hacemos cuando atendemos la necesidad de los hermanos, que es la fuente principal de servicio. También lo vimos ayer en Hebreos 6. Servimos a Dios al servir a los santos. Entonces, ¿qué es servicio? Otra vez te lo estoy repitiendo. Si no te va a llevar más nada, llévate esta definición. Servicio es cuando yo uso los recursos de gracia que Dios me ha dado para atender a las necesidades de los que están alrededor de mí para la gloria de Dios.
Ahora vamos a desempacar un poquito eso, y como le dije, no se asuste, ya yo voy por la mitad de todo lo que te iba a decir, ¿eh? Ya yo estoy acabando, casi, como Agüero, le digo, estoy acabando, espérenlo ahí. Pero la idea es que, el punto es, vamos a ver rápidamente 3 cosas que aprendemos del servicio en este pasaje, y aquí es donde esto se pone práctico ya, aquí es donde aterrizamos la práctica del servicio. Nosotros vamos a ver en este texto rápidamente los medios con los cuales servimos, vamos a ver las maneras como podemos servir y vamos a ver la meta del servicio. Esas 3 cosas en esa definición y en esos 2 versículos. Si miramos los medios, dijimos que nosotros vamos a servir con los recursos de gracia que Dios nos ha dado. Pedro comienza diciendo, cada uno según el don que ha recibido. Esa palabrita don, allí es muy importante, es la palabra carisma, es la palabra carisma, de donde viene la palabra, que viene de la palabra caris, que es gracia. O sea, un don, para que usted entienda, él está hablando de los dones espirituales específicamente en ese versículo, los carismas, los dones espirituales. Un don espiritual es un recurso de gracia que Dios me da, que a la vez ministra gracia a otros. Yo te estoy dando muchas definiciones hoy, quiero que estén atentos, ¿ok? ¿Qué es un don espiritual? Es una gracia que Dios me da, que cuando yo la uso, un talento, una habilidad, un don de gracia que Dios me da, que cuando yo lo uso, ministra gracia a otro. Dios tramita su gracia. Es una gracia que sirve como un canal de gracia. Para que usted entienda, es algo que Dios te ha capacitado para hacer, que cuando tú lo haces, el pueblo de Dios es bendecido. La gente es edificada, el pueblo de Dios es consolado, la gente es animada, exhortada, ayudada, de cualquier manera. Eso es un don, eso es lo que es un don espiritual. Algo que se te dio exclusivamente en el día de la conversión, porque es un don espiritual, esto no lo tiene el que no es creyente. Es algo que se te dio el día de la conversión, que cuando tú lo haces, eso que Dios te dio, esa capacidad que Dios te dio por gracia, cuando tú la usas, cuando tú la haces, la gente es bendecida. Para que usted entienda, en mi caso, ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don espiritual? Párame aquí a vocearle. Yo no sé por qué yo me paro a vocear y la gente es edificada y la gente es bendecida. ¿Te entiende? Porque es un don de gracia. Hay cosas que Dios te ha capacitado para hacer, que cuando tú la haces, la gente es edificada, bendecida, estimulada, la gente recibe gracia. Es una gracia que transmite gracia. Ahora, esos dones, Pedro nos deja ver aquí, Pablo también lo deja ver por otro pasaje, lo tenemos todos los creyentes, por lo menos uno. Fíjese que Pedro dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Fíjese que él no dice cada uno si ha recibido un don. Él no lo pone como algo que pudiera ser. Cada uno, ¿qué es lo que dice? Según el don que ha recibido. Él está dando por sentado que todos hemos sido capacitados para servir de esta manera. Todos hemos recibido don espiritual, hermano. No hay tal cosa como cristiano que no tenga dones espirituales. Nosotros vemos en la Biblia que estos dones son variados, son diferentes. Ni siquiera hay alguien que tenga todos los dones. Tenemos pasajes como 1 Corintios 12, Romanos 12, que nos dan listas de dones. Yo no voy a entrar en eso, no tengo el tiempo ahora para hablar de dones específicos particulares. Con todo, yo creo, es mi percepción particular, si usted piensa diferente no tengo problema con eso, pero yo creo que la Biblia no da una cantidad de dones y dice esos son y ya, por una sencilla razón. Porque no hay ninguna lista que lo contenga todo. Usted agarra 1 Corintios 12, usted agarra Romanos 12, y aquí hay que aquí no hay, aquí hay que aquí no hay. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no trataron de ser exhaustivos, presentar todos los dones. Nos está diciendo algunos dones, ¿verdad? O nos está enseñando maneras como Dios nos puede capacitar para servir. Y algo muy importante, hermano, y esto es muy importante, y el pastor John MacArthur está de acuerdo conmigo, él está de acuerdo conmigo en eso, de que los dones son exclusivos para cada persona. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Cada uno recibe un don y es diferente. ¿De qué manera? Pero no que hay dones que son particulares. Sí, por ejemplo, 2 personas pueden tener don de enseñanza, pero el don es diferente. Póngalo con los pastores que tenemos aquí. Usted ha oído, todos los pastores que hay aquí predicando seguramente. ¿Predican igual todito? No. Todos tenemos don de enseñanza, si no, no debería ser pastor. Si no tiene don para enseñar, no debería ser pastor. Él es muy buena gente, pero no sabe predicar, pues no debe tener ministerio. Que sea diácono. Pero si es pastor, tiene que tener don de enseñanza. Pero todos los pastores predican diferente. ¿Por qué? Porque los dones son exclusivos.
Los dones se mezclan con la personalidad, con las capacidades de la persona. Es como un rayo de luz que pasa por un cristal y toma el tono del cristal por el que pasó. Usted ve, así son los dones. ¿Y por qué eso es relevante, hermano? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque a veces la gente cree que para servir yo tengo que hacerlo como lo hace fulano. ¿Usted no ha visto eso? O gente que cree que tiene que imitar a fulano. Quiere pararse a predicar como predica Julio Rosa, pero es que usted no es Julio Rosa. Usted no tiene que predicar como Julio Rosa. Usted tiene que predicar como usted. Usted tiene que servir como usted es, como Dios te ha capacitado, como Dios te ha dotado. Tú no tienes que imitar a nadie, tú no tienes que hacerlo como alguien, porque tú no lo haces como el otro, no quiere decir que tú no estás llamado a hacerlo. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque los dones son exclusivos de cada persona. Ahora, una pregunta importante aquí es, ¿cómo nosotros sabemos cuál es nuestro don? Porque ya te dije, no hay cristianos sin dones. No hay cristianos. El apóstol Pablo dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, en 1 Corintios 12, hablando de los dones. No hay cristiano que no tenga dones, pero a veces la gente dice, ¿y cómo yo sé cuál es mi don? ¿Cuál es ese regalo de gracia que Dios me ha dado, que cuando yo lo uso, la gente es bendecida? Bueno, hay varias maneras como tú puedes identificar tu don espiritual. Una es, la más sencilla y fácil es sirviendo. Tú comienzas a servir en diferentes ministerios, en diferentes áreas, y tú vas a encontrar cuál es tu don. Yo le digo a la gente, eso es como los niños chiquitos encuentran cuál es la figura que va. ¿Usted ha visto los juegos de los niños chiquitos que tienen un triángulo, tienen un cuadrado, ellos tienen que buscar dónde que meter? El muchachito está viendo el triángulo, pero él no sabe que este va ahí. ¿Cómo es que él encuentra dónde va? ¿Qué es lo que él hace? Él empieza a probar hasta que entra. Pues así mismo tú encuentras tu don. Tú agarras tu iglesia y dices, ¿cuáles son los ministerios que hay aquí para servir? Y tú empiezas a ponerte. Puede ser que ya tú tengas una inclinación, porque vamos a ver otra manera como Dios pone el don o nos muestra el don poniendo un deseo. Puede ser que tú tengas un deseo de hacer algo. Eso es así. Por ejemplo, para el ministerio dice si alguno anhela obispado, ¿ok? Hay un anhelo, hay un deseo, pero a veces el deseo viene después que yo encontré. ¿Y cómo lo encontré? Empecé a servir en diferentes áreas hasta que hubo una que yo vi que... pero para esto fue que Dios me llamó, tú ves. Otra manera como nosotros sabemos, además de intentarlo, de trabajar en diferentes áreas hasta que encontramos qué es aquello que Dios nos ha capacitado, que cuando lo hacemos la gente es bendecida, la gente recibe gracia, Dios imparte gracia, es por medio de la confirmación de otros. Y esto es importante, hermano, muy importante. Si tú eres el único que cree que tiene un don, lo más seguro tú no lo tienes, ¿oíste? Si tú estás convencido que tú tienes ese don, pero nadie más está convencido de eso, tú no lo tienes, ¿oíste? Y se lo digo porque nosotros hemos tenido problemas en nuestra iglesia. El hermano, júrale a Dios que él quiere estar en el coro, pero el hermano no agarra una nota ni matado. Pero que no, que Dios me llamó a esto, hermano. Si Dios te hubiera llamado, tú a agarrar una nota por lo menos, pero no hay manera. Todo el mundo aquí es la que abajo. ¿Y cómo es la cosa? No. Si tú tienes el don, tienes la capacidad y la gente va a ser ministrada. La misma gente te va a decir, hermano, gracias por ministrarme. Hermano, gracias por dejarte usar por el Señor. Y Dios te va a confirmar tu don. Así que tú vas a encontrar tu don intentando. En ese proceso o antes, Dios va a poner un deseo en ti y va a ser confirmado por los demás, que van a confirmar cómo han sido ministrados por lo que sea que Dios te ha puesto a hacer. Ahora, si usted mira el texto, Pedro no solamente lo deja en los dones espirituales, esto es lo interesante, por eso es que me gusta este pasaje. Pedro nos dice que nosotros debemos ministrar a los otros solo con los carismas, con los dones espirituales. Él dice que debemos ministrar a los otros según la multiforme, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Dios nos ha dado su gracia no solo en dones espirituales. Dios ha derramado su gracia en nosotros de muchas maneras. Es la multiforme, multivariada gracia de Dios. Y nosotros podemos usar todo lo que Dios en su gracia nos ha dado como un medio para ministrar. Recuerde que ministrar, servir, es suplir las necesidades de otro. Y en ese sentido, le voy a dar varias maneras como tú también puedes servir. Servir no solo en el contexto de la iglesia, sino como te dije, en cualquier otro contexto. Nosotros podemos servir con nuestras habilidades naturales. Cosas que desde pequeño tú eres bueno. Te dije que si es un don espiritual, te lo dieron en el momento de la conversión. Y los dones espirituales tú no los tenías antes de convertirte, fue después. Pero todos tenemos habilidades naturales.
Hay cosas que desde pequeño nosotros somos buenos en ellas, aún antes de convertirnos. Bueno, tú puedes usar eso. Si tú lo santificas y lo consagras para suplir la necesidad de otro, tú puedes servir a otro con eso. Oiga lo que dice J.I. Packer sobre eso. Él dice, los dones más significativos en la vida de la iglesia en todas las épocas son capacidades naturales normales santificadas. Tú eres bueno en algo, en lo que sea, hermano. Tú eres bueno haciendo cualquier cosa, siempre lo has sido. Tú puedes usar eso como una manera de servir a otros, cuando lo usa para suplir las necesidades de otros. Nosotros podemos servir también con capacidades personales. Quiero decir cosas como tienes buena memoria, eres muy atlético, eres bueno con números. Hasta eso, esas habilidades, esas capacidades personales que tenemos, también las podemos consagrar para ministrar, para atender las necesidades de otro y servir. También podemos usar talentos y habilidades adquiridos, cosas que tú aprendiste, la carrera que estudiaste, tú la puedes usar para servir a otro, para ayudar a otros. Un idioma que aprendiste, cualquier cosa que tú hayas adquirido, fue por gracia que la adquiriste. Y tú puedes usar eso para atender las necesidades de otros, para ayudar a otros y de esa manera servir a otros. Pero agarre esta, tú puedes servir por medio de recursos materiales. Como decía el pastor Julio Rosa ahorita, ¿tú crees que tú adoras a Dios nada más cantando? Tú adoras a Dios cuando das. Igualmente, tú sirves a Dios y a los otros cuando tú das. Y se lo voy a probar. Pablo, en 2 Corintios 9:12, hablando de la ofrenda para los santos que él recogía, él dice, oiga cómo él le llama, porque la administración de este servicio, dice él. Esa ofrenda él le llama la administración de este servicio. O sea que dar es una manera de servir también. Y hermano, oiga lo que le estoy diciendo, la Biblia incluso habla de un don de dar, ¿usted sabía? Hay gente que tiene un don de dar, ese es el don que Dios le dio. Gente que da y da, compadre, de una manera exagerada, sacrificial, y la iglesia es bendecida, el pueblo de Dios es bendecido, los necesitados son bendecidos. Incluso yo voy más lejos, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo otra vez, pero yo creo que hay un ministerio de dar. Hay gente que la capacidad que Dios le ha dado es de hacer cuarto, pero no es para que se den una vida extremadamente lujosa, es para que den en abundancia. Y tú puedes tener un ministerio de dar. En nuestra iglesia hay un hermano que él tiene un ministerio de dar. Dios ha prosperado a ese hermano. Mire que él vive asustado de todo lo que Dios le da. Ahora usted sabe lo que hace ese hermano. Ese hermano es una máquina de dar, hermano. Ese hermano tenemos conferencia de matrimonio que se pagan 20,000 pesos por pareja, y él va a pagar el de él y 7 más. Y dice, para todo el que no puede, 7 hermanos que no puedan, ahí está pago. Ese hermano nada más hay que decir, ay, mira, se dañó tal cosa, no se preocupe, pastor. Ese hermano da en abundancia. Oiga, yo no estoy diciendo, pues ese es mi don, yo voy a ofrendar y ya. Hermano, todo el mundo tiene que ofrendar, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Todo el mundo tiene que ofrendar, y de hecho yo creo en el diezmo, yo creo que todos los hermanos tienen que diezmar. Yo te estoy hablando de gente que va más allá y da sacrificialmente y da exageradamente, y ese es su servicio, ese es su ministerio. De hecho, en la historia han habido 2 casos, por lo menos que yo sepa, de hombres que hicieron su ministerio dar. Ese es mi ministerio. Yo voy a trabajar para hacer cuarto, para dar para la obra de Dios. Y llegaron a dar, ¿usted sabe cuánto? ¿Cuánto es el diezmo? El 10%, ¿verdad? Estos hombres llegaron a dar el 90% de su sueldo. 90% lo que ganaban. Sin embargo, y esto es lo asombroso, porque cuando tú tomas ese como tu ministerio, hermano, Dios te prospera. Porque si tú vas a trabajar para dar, Dios te va a dar para que dé. Ahora, si tú vas a trabajar para metértelo todo en los bolsillos, Dios no te va a dar nada. Pero si tú dices, yo voy a trabajar para dar, Dios te da. Esos hermanos, y eran creyentes, lo que la mayoría de la gente no lo sabe, aunque usted no lo crea, fueron el fundador de la Colgate, y el fundador de la Caterpillar, la maquinaria de construcción Caterpillar. Usted lo ha visto, las máquinas amarillas grandes, que fueron hombres multimillonarios ambos. Pero usted sabe cómo fue que Dios lo prosperó de esa manera. Ellos decidieron, mi ministerio va a ser trabajar para dar cuarto para la obra de Dios. Y terminaron dando el 90% de lo que ganaban. Y por eso Dios lo prosperó de esa manera. O sea que tú puedes servir dando también de los recursos que Dios te da,
También podemos, hermano, y lo que te estoy diciendo es todo, las oportunidades, los privilegios, la posición, todo tú lo puedes usar como una manera de servir. Ahora, si volvemos al pasaje, esos son los medios, ¿verdad? Nosotros vamos a servir con los dones espirituales, los dones de gracia que me dieron en el momento de la conversión, pero además yo puedo servir, atender a la necesidad de otro, con todos los dones, con toda la gracia que Dios me ha dado, todo lo que Dios por gracia me da, yo lo puedo usar como un medio para bendecir, para edificar, para servir a los demás. Lo segundo que Pedro nos presenta aquí de una manera muy sencilla es las maneras como podemos servir. Vimos los recursos, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios. Ahora nos presenta la manera y por supuesto tú puedes ser, el servicio a otro, la manera de suplir la necesidad de otro es tan variada como la vida misma. Todo lo que tú hagas que suple una necesidad a otro es un servicio en este sentido. Pero lo que a mí me gusta es que Pedro lo divide en dos categorías. Muy fácil, a mí me encanta Pedro porque él es un hombre simple. Como yo soy simple, a mí no me gusta la cosa compleja, entonces lo pone en dos categorías. Tú puedes servir, dice él, tú puedes ministrar a la necesidad de otro con palabras o con acciones. Eso es lo que Pedro dice. Mira el versículo 11, si alguno hable, eso es después que habló de que use la multiforme gracia de Dios para diaconar, para servir a la necesidad de otro. Él dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, obra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que allí hay dos categorías. Nosotros podemos servir con palabras, podemos servir con acciones. Podemos servir hablando, y póngale ahí en el contexto de la iglesia, por ejemplo, todos los ministerios que tienen que ver con hablar, desde los maestros que predican desde el púlpito, pero también los maestros de escuela dominical, los directores de alabanza, los que cantan especiales, los consejeros bíblicos, y uno que a veces no se considera un ministerio, pero es tremendo ministerio, y está en la Biblia, que es el ministerio de oración. Hay gente que su ministerio es orar, y de nuevo, hermano, eso es una manera como ministramos con palabras, rogando a Dios por otro. Y para si usted quiere que se lo pruebe, en Lucas 2, hablando de Ana la profetisa, dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. ¿Cómo servía Ana? Ayunando y orando por el pueblo de Dios. Era su servicio. Ahora, otra vez, hermano, como te dije con la ofrenda, eso no quiere decir, no, es que mi ministerio es orar. No, todos los cristianos tienen que orar. Si tu ministerio es orar, tú me estás diciendo que tú dedicas varias horas a la semana a orar, ¿ok? Que tú sacas tiempo, no las oraciones regulares que hacemos todos los creyentes, que oramos cuando nos levantamos, que oramos para comer, que oramos en la iglesia, no. Es que tú dedicas horas del día, horas de la semana a orar por el pueblo de Dios. Es un ministerio. Y tú estás ministrando con palabras, aunque no le está hablando a la gente, le está hablando Dios cerca de la gente. Tú ves. Pero tú ministras con palabras, ministras así también fuera de la iglesia con palabras. Cuando tú aconsejas a alguien, cuando tú le predicas a alguien, cuando tú diriges a alguien, cuando tú en tu trabajo, en tu casa, ministra la palabra de Dios, como dice él, tú estás sirviendo con palabras. Pero nosotros no solamente servimos con palabras, Pedro nos dice, nosotros podemos servir con acciones. Y esto tiene que ver todo lo que nosotros hacemos, ya te dije, para el beneficio de los demás. Todo lo que tú haces que atiende, que suple una necesidad de la iglesia, del pueblo de Dios, de la gente alrededor de ti, es automáticamente un servicio a Dios que lo estás haciendo al servir al otro. Y eso no solamente aplica a la iglesia, pero en la iglesia la gente dice, ¿y qué yo puedo hacer, hermano? Lo que más hay es cosas que hacer en la iglesia. Lo que más hay es cosas que hacer. Nadie puede decir, es que en mi iglesia no hay nada que yo pueda, embute suyo. Lo que más hay es cosas que hacer en la iglesia. Y como dice el himno por ahí, el que quiera trabajar, hallará también lugar. Y te digo más, hermano, déjame decirte algo. Si Dios te puso en una iglesia, Dios espera que tú estés sirviendo en esa iglesia. Porque a tú el que él salve para que sirva. Y Dios no contrata más obreros que lo que necesita su viña. Oye, si Dios te puso ahí es para servir. Y si tú no estás sirviendo, tú estás descuidando la labor que Dios te ha puesto. Otro está cubriendo el trabajo tuyo. Pero en la iglesia lo que más hay es cosas que hacer. Y tú puedes servir con lo que sea. Mira, desde acomodar la silla, ser el encargado del sonido, los ujieres, los que están... De todo lo que tú puedas hacer que prepara a la gente para ser bendecido y edificado es un servicio. Pero de nuevo, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, todo lo que tú hagas que atiende la necesidad de otro servicio. Así que nosotros servimos cuando nosotros usamos los recursos de gracia que Dios nos ha dado
para atender la necesidad de los otros, y eso podemos hacerlo con palabras o podemos hacerlo con acciones. Ahora, fíjese que Pedro dice que esto debemos hacerlo en dependencia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre en el poder que Dios da. Por eso es que me tomé mi tiempo para hablar de la necesidad de la comunión con Dios. Si tú no pasas tiempo en la palabra, entonces tú no vas a poder ministrar. Porque tú vas a hablar tus palabras, no las de Dios. Si tú no pasas tiempo en oración, tú no vas a ministrar, aunque haga cosas por la gente. Porque el verdadero servicio se hace en el poder de Dios, que viene por la comunión con Dios, ¿ok? Eso es lo primero, la comunión con Dios me capacita para servir a otros. Ahora, si usted mira el texto, Pedro termina hablándonos allí de la meta del servicio. ¿Por qué servimos? ¿Por qué atendemos las necesidades de otro? Y él nos dice simple y sencillamente para la gloria de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué que atendemos las necesidades de otros? ¿Por qué que damos? ¿Por qué que oramos? ¿Por qué que hacemos? ¿Por qué que hablamos? Al final del día, el propósito es un solo, la gloria de Dios. El propósito, la meta de esto no es nuestra gloria personal, no es que la gente vea qué monstruo yo soy, qué verdugo, qué bueno yo soy en esto, no se trata de mí. El propósito del servicio no es la ganancia de ningún tipo, aunque hayan servicios que deben ser remunerados, como el pastorado, el obrero es digno de su salario. Sin embargo, el que está en el ministerio por el salario es un asalariado, no es un pastor. No, el pastor está allí para glorificar a Dios al servir a la iglesia. Y Dios manda a que se le recompense con un salario, a que se le dé un salario. Pero no estamos allí por el salario, estamos allí para glorificar a Dios sirviendo a su pueblo, ¿ok? Y lo mismo hay ministerios en la iglesia que son ministerios, a pesar de que reciban un pago. Como no hay nada de malo de que haya una secretaria que se le pague en la iglesia. Pero ella tiene que entender que eso no es un trabajo, es un ministerio. Y ella lo está haciendo, aunque recibe un sueldo porque está dedicando su tiempo a eso. Está recibiendo ese sueldo porque está dedicando su tiempo, su horario laboral a eso. Sin embargo, ella está haciendo eso para la gloria de Dios. No es por un salario. ¿Okay? Servimos para la gloria de Dios, pero agárrelo aquí. La meta del servicio no es ni siquiera el bien de la gente. ¿Cómo así, pastor? No, ellos son los beneficiados. Pero la meta del servicio es la gloria de Dios. Yo voy a atender tus necesidades porque yo quiero glorificar a Dios. Y la manera de glorificar a Dios es sirviéndote a ti, atendiéndote a ti. Se trata de Dios primero. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué yo estoy haciendo este énfasis, tomándome este tiempo, hermano? Porque si no tenemos esa mentalidad de que esto se trata primero de Dios, no de nosotros, no de lo que podamos recibir, no de quién estoy sirviendo. Si no tenemos esa mentalidad centrada en Dios y su gloria, no vamos a poder hacerlo con la actitud correcta. Esa mentalidad de que se trata de la gloria de Dios es lo que nos va a guardar de no amargarnos cuando no somos reconocidos por nuestro trabajo. Vamos a hablar de eso más adelante, ahorita y esta noche. Pero a veces la gente se amarga porque después de todo lo que yo he servido y nadie me dijo nada. Hermano, ¿y para qué fue que tú lo hiciste? No es para Dios que tú lo hiciste. ¿Te vio Dios? Pues ya, tú glorificaste a Dios, eso es lo que a ti te debe importar, no si la gente te dijo algo, no si te reconoció. No, Dios te vio, Dios se agradó, Dios fue glorificado, tu trabajo está hecho. No importa si nadie te dice nada, si nadie se acerca a decirte, ay hermano, qué bueno fue su mensaje. No, es que no estamos buscando eso, estamos buscando la gloria de Dios. Y Dios fue glorificado, ese es el punto. No importa si nadie se acerca y te dice, ay hermano, gracias. No. Vamos a hablar ahorita de que es un deber, ciertamente, de los demás, del que he servido, ser agradecido. Pero si entendemos que esto se trata de la gloria de Dios, no nos amargamos si no recibimos reconocimiento. Esto de entender que para la gloria de Dios nos guarda de ser selectivos a la hora de servir. A veces nosotros servimos o nos gusta servir en ministerios que se ven, ¿tú ves? No, porque es que ese ministerio, eso nadie lo ve. No, hermano, pues eso es lo bueno. Porque eso te vio Dios y Él te va a recompensar, ¿oíste? No, pero cuando nuestra meta no es la gloria de Dios, sino que me vean, entonces ese ministerio es muy pequeño para mí, no, pero para el verdadero siervo no hay ministerio pequeño. No importa lo que sea, mi público es Dios, es a Él que yo quiero agradar, aunque nadie me vea, nadie sabe que yo hago eso en la iglesia, Dios lo sabe, hermano, y se trata de Él, es de la gloria de Dios. Pero también nos guarda de ser selectivo a quién servimos, porque es muy fácil servir al que me cae bien. ¿Te ves? Facilísimo servir a la gente que yo amo. Pero nosotros estamos llamados a servir hasta a nuestros enemigos.
hasta el que me trata mal. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Cuando yo recuerdo que no se trata de él, se trata de la gloria de Dios. Y Dios es más glorificado cuando tú sirves al que no se lo merece, hermano. Porque servir al que se lo merece, cualquiera lo hace, hasta lo impío. Pero servir al que no se lo merece, eso nada más lo hace un hijo de Dios. Y eso trae gloria a Dios, porque refleja el corazón de Dios. Nosotros tenemos un Dios que hace bien a malos y buenos. Todos los días hace salir su sol sobre justos e injustos. Y nosotros cuando servimos, sin mirar a quién servimos, si es digno o no es digno, no. Dios es digno. Y es por Él que nosotros lo estamos haciendo. Cuando nosotros tenemos esta actitud de que esto se trata de la gloria de Dios, entonces nosotros lo vamos a hacer como debemos hacer el servicio, con excelencia. Mire, hermano, a veces yo veo gente que dice, no, pero no importa cómo eso quede, que eso es para Dios. Un zapatazo en la cabeza. Precisamente porque es para Dios que tenemos que preocuparnos por cómo queda. Vamos a hacerlo lo mejor que pueda. Invita a Abinader y dale una porquería para que tú veas. Es a Dios que estamos sirviendo. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, hermano. Mire, yo no creo en cristiano mediocre. No creo en eso. En ningún área de la vida. No creo en cristiano mediocre. Si usted es un mediocre, lo que hace, usted no es cristiano. Los cristianos todos lo hacemos con excelencia, lo mejor que podamos. Porque todos lo hacemos para la gloria de Dios. Y yo quiero que Dios sea glorificado con un trabajo bien hecho. Los jóvenes que están aquí, ¿dijeron amén? ¿Dijeron amén? Ok, qué bueno que dijeron amén. Eso aplica al colegio. Tú eres un estudiante mediocre. Entonces, tú no estás glorificando a Dios. Eso es parte de tu servicio a Dios, tu trabajo, tu estudio. Eso es parte de tu trabajo, hermano. Si tú eres un trabajador mediocre, chapucero, tú no estás glorificando a Dios, tú estás deshonrando a Dios, y lo dice la Biblia. No, cuando yo entiendo que toda mi vida es un servicio a Dios, yo todo lo voy a hacer con excelencia, lo mejor que yo puedo. Hermano, y oiga lo que le estoy diciendo, puede ser que sea un disparate lo que hiciste, pero es el mejor disparate que tú pudiste hacer. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Era un disparate porque tú eres un disparatoso, pero fue lo mejor que tú pudiste. Fue lo mejor que tú pudiste hacer. El cristiano siempre va a dar lo mejor. Y para que me entienda lo que le estoy diciendo, vamos a tirarle otra vez al muchacho. Si tú eres un estudiante con una capacidad de A y tú sacaste una vez, tú no estás honrando a Dios. Tú tienes que ser un estudiante de A si tú tienes esa capacidad. Porque el estudiante, hermano, vamos a estar claros, ¿verdad? Decía mi abuelo, el que nació para coco de piñonate no pasa. O sea, hay gente que no da para más de una C. Pero la idea es que yo estoy consciente de que yo estoy dando lo mejor de mí. Yo estoy haciéndolo con excelencia. ¿Por qué? Porque para el Señor. Pero no solamente con excelencia, lo vamos a hacer con alegría. Como decía el pastor ayer, dice el Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Lo hacemos con gozo, no es quejándonos. Ay, otra vez para la iglesia. Ay, otra vez para... No, hermano, es con gozo. Es para el Rey de Reyes que lo estamos haciendo, es para su gloria. Y lo que sea que vamos a hacer, aunque sea difícil, aunque se lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría y lo hacemos con diligencia. Romanos 12:11, lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, diligencia. Ay, hermano, déjame tirar una aquí, qué bueno que ya acabé. Eso quiere decir que si decimos que el culto es a las 7, es a las 7, hermano, que debemos estar ahí. Ay, y ahí, ¿y dónde está la diligencia para el servicio? No, pero es a las 7 y eso es subjetivo, tú ves, 7:30, ayer dijimos que era a las 7, las 7:30, perdón, y empezamos a las 8:15. ¿Y dónde está la diligencia? Pero, oye, si a Dios le dijimos que era a las 7:30, ya a las 7:30 Él estaba aquí esperando su adoración. ¿Y nosotros dónde estábamos? ¿Usted me entiende? Cuando entendemos que todo se trata de Dios y Dios es un Dios glorioso, entonces lo vamos a hacer con excelencia, con alegría y con diligencia. Haciéndolo cuando tenemos que hacerlo y pronto. En conclusión, hermanos, Dios, vimos ayer, nos llamó a servir. Tú el que el Señor salve para servir. Y hoy nosotros aprendimos cómo se hace eso. Primero necesitamos la comunión con Dios, que nos dé el poder. Necesitamos la interacción uno con otro, que nos dé el contexto. Y entonces en ese contexto, ¿qué es lo que es servicio? Cuando nosotros usamos la multiforme gracia de Dios que nos ha sido dada para atender las necesidades de otro para la gloria de Dios. Eso es lo que es servicio. Y yo te pregunto, como pregunté ayer, vuelvo y te pregunto, ¿tú sirves, hermano? Porque eso es lo que somos, siervos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por este tiempo una vez más. Sigue santificando tu palabra en nuestros corazones. Y gracias por estos hermanos, Señor. Gracias por su interés, su deseo en tu palabra, Señor. Podemos percibirlo. Santifícala, hazla dar fruto en su vida.
y que todos salgamos de aquí motivados a servirte como el Dios glorioso que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Dios les guarde.